Muy buenas tardes, repito otra vez. Bueno, la intención de esta pequeña presentación es básicamente hacer un resumen de los resultados de las conferencias realizadas sobre las experiencias en normativa sobre diseño sísmico en América Latina. Creo que ya la introducción del ingeniero Domingo Perdomo, pues, indica el por qué estamos haciendo esta conferencia o este ciclo de conferencias en donde invitamos, pues, a parte de nuestros vecinos y a otros expertos en la preparación de normas para el diseño sísmico en la región. Porque teníamos pues que resumir cómo los expertos o cómo los países cercanos han manejado este tema. Y básicamente para compararlos con nuestros avances. Básicamente vamos a presentar los resúmenes de cada uno de ellos y lo que podemos decir que son las conclusiones de las presentaciones de los cuatro. Todos ellos son, como ya se mencionó anteriormente, ingenieros civiles que han tenido algún nivel de preparación adicional o de estudios de posgrados en el área de diseño sísmico o ingeniería sísmica. No, voy en el orden en que se presentaron, sin embargo, no necesariamente pues todos los temas, pero podemos ir mencionando la contribución de cada uno. Y esta presentación se ha extraído de las cuatro conferencias, las cuales entendemos se pueden encontrar se pueden escuchar nuevamente con la participación del COICE. Básicamente, la amenaza sísmica de las diferentes presentaciones concluyen en que para los efectos de la evaluación de la amenaza sísmica es necesario tener pues evidencias geológicas, evidencias tectónicas y una sismicidad histórica e instrumental. Esto debe existir para que pueda hacerse evaluación y se toman en cuenta las tres evidencias. Normalmente los diferentes países han hecho primero curvas de isoaceleración en la región o en el país para después poder hacer una asociación de zonas sísmicas relacionadas o mediante una definición de aceleración máxima o aceleración máxima efectiva o aceleración pico efectiva, que son los distintos nombres que le ha dado cada uno en su respectiva región, pero que tienen una definición similar. Hemos visto que en todas ellas se definen zonas de amenaza, en donde normalmente se encuentra alta, mediana y baja. De allí se pueden entonces obtener valores promediados de la aceleración máximo efectiva con la intención de hacer más simple, por decirlo así, o sencillo, el trabajo de definir la resistencia o la sismoresistencia de las estructuras en cada una de esas regiones. Y muchas veces, como nos lo contaron en el caso de Costa Rica y de Colombia, pues asociar de alguna manera la parte geopolítica o de uso de las estructuras con sus características. Por ejemplo, no partir un distrito por la mitad y que la mitad de un distrito está en una zona y la mitad de otro distrito está en otra zona, ya que pues afectaría la interpretación y el diseño de las estructuras. Entonces todos estos aspectos se toman después de definir las zonas de amenaza alta, mediana y baja. Casi todas o todas las normativas que nos presentaron presentan probabilidad de excedencia del 10% de 50 años, que representa un periodo de retorno de 475 años o 500 años, si lo vemos aproximado en algunos casos, y sobre todo para edificaciones. Normalmente, como también se nos explicó, para otras infraestructuras, como es el caso de puentes, presas y otras obras de
de más importancia y probablemente también de más riesgo, se utilizan otros criterios de probabilidad de excedencia. Esto es lo que es el método probabilístico. Ya mencionamos pues que en algunos casos, después de terminar la asociación de las zonas de isoaceleración, pues se toman en cuenta entonces otros efectos de uso y geopolítico para definirlo. Los reglamentos presentados, pues todos partieron inicialmente con la definición de las zonas de isoaceleración o de igual aceleración sísmica en cada uno de ellos. Casi todos cuentan, como vemos, pues casi 50 años de experiencia que iniciaron con las primeras, los primeros mapas de aceleraciones de amenaza sísmica, y de ahí han ido evolucionando hasta crear la zonificación y encontrar las aceleraciones pico efectivas para cada una de esas zonas, y finalmente hacer una recomendación de diseño sismo resistente en cada región basado en ese nivel de amenazas que tiene cada país. Esto, pues, aunque sabíamos que era así, los conferencistas nos han nutrido con gran parte de información sobre cómo lo hicieron y cómo lo desarrollaron y los pasos que fueron dando. En el ejemplo de Costa Rica, nuestro vecino, pues ya son los mapas más recientes, el del 2010, que es el que está vigente actualmente, y y hay una propuesta que ellos esperan que para 2022 entre a discusión, pero que básicamente está en estudio. Todavía no podemos decir que ha sido aprobado, y en esta aprobación de estos mapas, pues entran en juego pues, no solamente las universidades, sino universidades, consultores privados, el Estado en sus diferentes ministerios de importancia, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y otros. Vemos pues que en el 2010, pues después de establecer las áreas o las curvas de isoaceleración, se definieron esas tres zonas que aparecen en la mano izquierda. AP sería la aceleración efectiva de punto 2, de punto 3 y de punto 4. En todos los casos, los países que nos expusieron su historia, pues básicamente a partir de unos mapas de isoaceleración se han ido incluyendo más información geológica, sismológica, más evidencia después de algunos sismos. Al entrar estos datos al conjunto de catálogos de sismos, pues el análisis probabilístico de esto pues, ha hecho cambiar algunas zonas. En el caso de Costa Rica, pues esta propuesta, que como ustedes ven ya trata de ubicar no solamente las zonas bajo, en vez de 3 zonas, pasa a 5 zonas, ¿sí? A 5 zonas. La primera iba de punto 2 a punto 4, esta propuesta va de punto 25 a punto 65, siendo la región cercana a nuestra frontera de Punta Burica, para ellos la más fuerte, de punto 75. Sin embargo, repito, lo que está a mano derecha todavía es una propuesta, pudiera cambiar o pudiera variar hasta su aprobación final, pero vemos la forma en que ha ido transcurriendo. Podemos notar que en Panamá, pues, si nuestra frontera con ellos está al lado, pues a nosotros debiéramos tener algo muy similar en la frontera de Panamá con Costa Rica. Aquí solamente para una definición un poco más clara, las curvas de isoaceleración que se ven allí fueron las que se usaron para definir una aceleración efectiva en cada región y posteriormente una zonificación de cada región. Bueno, este es algo, pues, como la mayoría de los países comenzaron su zonificación. Aunque cada uno de ellos explicó en sus propias palabras el tema de cómo hacerlo, pues me pareció conveniente citar en el caso del doctor Salgado de Colombia, que básicamente
La metodología consiste en identificar y modelar cada una de las fallas o fuentes sismogénicas a nivel nacional, todas las que existen. Y las fuentes sismogénicas son todas las que generan algún tipo de sismo y que son registrados por los instrumentos. Para después agrupándole en grandes familias de fallas locales. Si hay alguna falla asociada a ello, pues se asocia a ella su ubicación geográfica, su magnitud, sus datos características, para luego utilizar los catálogos sísmicos nacionales en conjunto con aquellos otros internacionales que se tienen del país. Básicamente mediante parámetros estadísticos para lograr entonces establecer mediante algún programa, aquí se cita el programa CRISIS, que es un programa que se utiliza para la definición de estas estadísticas y poderlos entonces llevar a establecer zonas, curvas de isoaceleración y zonas de distinto nivel de amenaza, ya sea alta, media o baja. No hay duda pues que lo que indica, y en forma similar lo presentó la compañera de Costa Rica del aporte, Salgado, en Chile, pues veremos pues un poco diferente. Aquí saltamos ahora a Colombia, donde también presento dos mapas, uno donde no hay gráfica, pero ya en base a las curvas de isoaceleración se definieron zonas bajas, intermedias, altas de amenazas sísmicas. Y algunas de ellas asociadas a algún tipo de falla, por eso es que tienen esa forma de esa manera, y que han producido sismos y que todos esos sismos forman parte del catálogo de sismos nacional que posteriormente ha sido utilizado para definir. Y ya entonces en el lado derecho vemos entonces las zonas que se consideran tienen igual característica de amenaza sísmica. A la mano, en el cuadro que está a la mano derecha, pues aparecen, son 10 zonas actualmente, con aceleraciones efectivas que varían de 0.05 en la región más baja hasta 0.5 en la zona 10. Aquí solamente ampliando un poquito la zona de Panamá, vemos porque el contacto o la frontera con Panamá estaría entre la zona 5 y la zona 8. O sea, que equivale a 0.25 hasta 0.40. Lo que sería la frontera con el lado panameño. Del lado de la amenaza sísmica en Chile, pues básicamente nos explicó el doctor Zaragoni la presencia de grandes fallas que existen en el área de Chile, que son las fuentes sísmicas de mayor importancia y que ellos han podido identificar geológicamente de forma muy precisa e inclusive con estudios paleosísmicos han podido aumentar más los conocimientos de esa falla, que son los que producen una gran cantidad de movimientos sísmicos y los responsables de los grandes sismos que han ocurrido en Chile. Son debido a eso. Y también, por su experiencia, el doctor Zaragoni identifica los dos métodos probabilísticos y el método determinístico para hacer los estudios de amenaza sísmica. Por las consideraciones que ya le habíamos mencionado al doctor Zaragoni, él considera que en Panamá tenemos una sismicidad difusa, lo cual hace el método probabilístico adecuado para esta zona. Sin embargo, en Chile, por sus características de fallas que originan estas cantidades de sismos, entonces se utiliza el método determinístico. Como ejemplo, pues el mapa de amenaza de Chile tiene solo 3 zonas. Las fallas importantes están en la costa que está del lado izquierdo y que corre también paralelamente a la República Chilena. Aquí falta un pedacito de abajo, pero es pequeño, ¿no? La parte principal del mapa está aquí. Como Chile es tan largo, pues lo presentamos en 2 partes. Lo presentan ellos en 2 partes para verlo mejor. Y aquí vemos que las zonas sísmicas 1, 2 y 3
tienen una aceleración efectiva, como le indica el cuadro. Esto viene directamente de las normas del reglamento chileno de diseño sísmico, de 0.2, 0.3 y 0.4G. ¿Okay? Adicionalmente, los conferencistas nos brindaron información de otros mapas de zonificación, entre los cuales destaca aquí el de California, que lo que hacía el doctor Santana era solamente para efectos de comparación Costa Rica con California, pero nos permite ver en este mapa que cuáles son las zonas y cuáles son las aceleraciones también efectivas que tiene cada una de estas zonas. Variando, son 5 zonas y varían desde 0.10 hasta 0.40, siendo la roja que aparece ahí la de mayor sismicidad. Asimismo, nos mostró el doctor Santana ejemplos de las zonas de Guatemala, que tiene aproximadamente 4 zonas, porque tiene la zona 4.1 y 4.2, en donde también podemos ver que las aceleraciones van entre 0.1 y 0.3 máximo. Las regiones de Nicaragua, un poco más complicadas por la presencia de los volcanes, que también son generadores de fuentes sísmicas y por lo tanto son tomados en cuenta para los efectos de movimiento sísmico que deben ser considerados al momento del diseño sismorresistente de una estructura, cualquiera que sea. La zona 1 es la más baja y la zona 5 y 6 cercanos a los volcanes son las zonas más altas. Aquí no tengo la aceleración, pero en un cuadro que viene más adelante sí ya está la aceleración. Este es un coeficiente que se utiliza para efectos de las fórmulas del cálculo de esfuerzos o de fuerzas sismorresistentes. El Salvador, pues fueron muy rápidos o sencillos, pues El Salvador está dividido en una zona 1 y una zona 2. 0.4 y 0.3G. Esta zonificación viene desde el año 1996. Y aquí un resumen, todas son para pedidos de retorno de 500 años o 475 años, como lo hayan definido en su norma, pero que nos permiten ver ya en un contexto general las cantidades de zonas que pueden variar y va a variar dependiendo de qué cantidades de fuentes sismogénicas hay en el país y también de su magnitud, si son de alta o media o baja, para entonces asociarlos de una manera que pueda ser sencillo para la aplicación en una norma de diseño, una norma estructural de diseño. Y vemos pues que oscilan la mayoría entre 0.1 y 0.40, menos la de 0.45 Nicaragua, 0.5 Colombia y la existente de Costa Rica, que sería 0.40, y la propuesta nueva de 0.25 a 0.65. También se nos presentó de que Panamá en realidad sí ha sido ya evaluada su amenaza sísmica en varios trabajos internacionales que han tratado de uniformar la amenaza sísmica de América Latina o de Centroamérica. En este caso, el proyecto RESI, pues se trata de Centroamérica y fue elaborado por expertos de cada país y además con la contribución de España y Noruega en la preparación de un mapa de toda la región, sobre todo para tratar de homogenizar la información esta que hay entre país y país, pues no debiera ser tan distinto si todos al momento de hacer su estudio de amenazas sísmicas son consistentes en la forma de hacer el estudio. Entonces vemos porque Panamá y en este proyecto RESIS ya tiene una zonificación estimada que es comparable con la otra región. También existe otro trabajo realizado más recientemente por ASLAC, en donde también se trata de zonificar toda la América Latina en función de altas y bajas resistencias. Esto solamente lo pusieron como que un punto de inicio para que todos podamos ver
cómo está Panamá con el resto de los países en cuanto a amenazas sísmicas. Sin embargo, pues no tenemos el detalle ni la ampliación para presentarlo aquí de estos trabajos. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que vemos de los distintos trabajos presentados de los conferencistas? Primeramente, pues que en todos casos ellos mencionan que el método probabilista es el mejor o el adecuado para analizar toda la data existente y poder preparar curvas de isoaceleración y posteriormente las zonas de amenaza sísmica. Para ello, pues debemos contar con catálogo de sismos instrumentales históricos, las características de las fuentes sismogénicas, su potencia, su magnitud, la estadística de la frecuencia anual de ocurrencias e inclusive los rasgos topográficos y batimétricos que pueden hacer cambiar esto. Claro, esto es solo, ellos realmente fueron más allá y nos hablaron de los efectos de atenuación que pueden darse a los sismos o a las aceleraciones basados en la geología, basados en el tipo de suelo, basados en y también de las fórmulas que posteriormente se deben utilizar para definir una fuerza que ya toma en cuenta el uso de la estructura, el tipo de estructura, los modos de vibración de la estructura, pero que son otros aspectos en los cuales nos dieron mucha información. Sin embargo, estamos presentando aquí básicamente las conclusiones relacionadas en cómo determinar la amenaza sísmica. Definitivamente, viendo los trabajos que tenemos en Panamá, pues hay una tarea pendiente que es la primera, es la de zonificar la amenaza sísmica para todo el país. Tema que por nuestros compañeros del grupo de trabajo sabemos que en Panamá realmente se han hecho trabajos en este sentido, solamente que no han sido adoptados oficialmente ni extraoficialmente como una herramienta para el diseño de las estructuras. Pero que deben contar pues con suficiente sismicidad histórica instrumental y las mediciones o evidencias concretas pues de que hay desplazamientos del terreno. También se consideró que es importante que los métodos que se utilicen para determinar la fuente sísmica deben ser comprobados unos con otros, o unos con otros deben poder demostrar la existencia de esa fuente sísmica y los datos que de ella se han obtenido para poder tener hechos reales y comprobables. Se sabe pues que tenemos bastante información sismogénica y también se sabe que hay medición de movimientos de las fallas mediante GPS de alta precisión y sabemos que contamos con la información quizás necesaria para ello. Entonces debemos tomar eso en cuenta. Básicamente estas son conclusiones de lo que nosotros, hemos resumido lo que vimos en la presentación y hemos tratado de presentarla de una manera ya uniforme, aunque repito, pues hay mucha más información sobre los aspectos ya de llevar a la implementación mediante fórmulas de esfuerzo, fórmulas para el cálculo de las estructuras, del cortante en la base y de los métodos de determinar los espectros sísmicos que se utilizan normalmente para los análisis dinámicos de edificios altos y de otras estructuras. Sin embargo, pues pensamos que estos otros temas requieren pues de otras presentaciones mucho más detalladas y específicas sobre estos temas que ya pues por el momento pensamos que nuestra intención era tratar de llegar por lo menos a este punto de estar todos, conocer todos de cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar a una certificación y si Panamá está o no está a este nivel. Por el momento esa sería la presentación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces podemos abrir un espacio para los que tengan alguna
consulta o un comentario al respecto. Bueno, había una pregunta que hizo el ingeniero sí, estoy buscando bueno, la pregunta consistía en que ¿por qué se había considerado, o cómo que se considera el método probabilístico en vez de el método, el otro método Determinístico. determinístico? Ese fue, no fue Zamudio. No, eso fue el ingeniero El ingeniero Carrillo. Carrillo, sí, Carrillo. No sé, entonces, si tú quieres contestar esa pregunta. Sí, la pregunta era básicamente si el, déjame leerla, que no quedaba claro si el método recomendado para la zonificación debe utilizar el método probabilístico para determinar los factores de seguridad o seguir utilizando la combinación de probabilístico y determinístico. Pero esto era en relación al RED 2014. Creo que la primera respuesta es que el RED 2014 no tiene zonas de amenaza sísmica. Y no, por lo tanto, no ha sido usado ni un método ni el otro. Hay números que aparecen, sí vimos que aparecen en algunas ciudades del interior hay unos valores de diseño, de aceleración, solo esto, que suponemos o sí vienen de un análisis probabilístico. Y hay otras recomendaciones de aceleración sísmica, tampoco es zonificación, de aceleración sísmica para la República de, perdón, para la ciudad de Panamá y alrededores, que están asociados a una falla. Por lo tanto, asumimos de que es un método determinístico con el que usaron eso, porque es una falla y sabemos por el catálogo de fuentes sísmicas que disponemos de que en esa región no hay una cantidad de sismos como para hacer el método probabilístico allí. Pero en realidad no pudiéramos decir que hay uno u otro método, porque lo que estamos diciendo es que no hay un mapa de amenaza sísmica en la República de Panamá. Y para hacerlo, lo que dicen los consultores que están en su presentación es que lo que aplica es el método probabilístico. Entonces, no creo que la pregunta, pues, asume que hay uno u otro método, pero en mi opinión, o en la opinión nuestra del grupo, no hay ni uno ni otro. Y esta parte de las ciudades o aceleración recomendada de las ciudades viene desde hace varias normas atrás y tiene el mismo valor de hecho, ¿no? Entonces yo diría que la respuesta debe ser que es el método probabilístico para la preparación de zonas de amenaza sísmica.